Hace unos años atrás oí la historia de una señora mayor de Dios que se estaba muriendo y su pastor vino a verla y queriendo asegurarse de que estaba lista para morir, el pastor, pastor le preguntó si estaba confiando en la expiación de Cristo por su salvación y ella respondió, sí, sí, lo estoy haciendo. Entonces su pastor le hizo esta pregunta muy interesante. Él le dijo, ¿qué pasa si mueres y Dios no te deja entrar al cielo? Bueno, dijo la señora, si eso sucede, Dios perderá mucho más que yo, porque yo solo perderé mi alma, pero Él perderá su integridad. ¿Qué respuesta tan maravillosa y está absolutamente correcta? Lo que esta mujer dijo acerca de Dios es cierto y correcto, su integridad y su fidelidad a es el tema principal cuando se trata de nuestra salvación y está directamente relacionado con lo que estudiamos la semana pasada sobre el casco de la salvación. Como usted recordará, el casco de la salvación es una de las piezas de la armadura que Pablo la quinta que él nos dice y revela en Efesios 6 que Dios ha provisto para nuestra protección espiritual y nuestra batalla contra Satanás y sus demonios, y específicamente el casco de la salvación es la verdad. Es más, debería ser en plural, las verdades de Dios en oposición a las mentiras de Satanás en relación con nuestra salvación. Es decir, el casco de salvación es lo que la Escritura dice sobre un individuo ser salvo, ser rescatado, ser redimido, ser una persona de Dios. Y la razón por la que es tan importante entender la verdad acerca de nuestra salvación es porque Satanás es un mentiroso. Eso es lo que dijo Jesús. Él es un mentiroso y alguien que mata, y por lo tanto nos tienda a dudar de nuestra salvación, dándonos error para que no estemos seguros si somos salvos o no. Y ahora, si usted lucha con la seguridad de su salvación, debe entender que usted no está solo. Muchos creyentes muy sinceros y piadosos tienen dudas. Inclusive pastores hoy día tienen dudas sobre su salvación, pero ellos no necesitan hacerlo, y usted tampoco, porque Dios nos ha dado un casco para proteger nuestras mentes, es decir, proteger nuestras mentes de ser aplastados por los confusos y desalentadores golpes de Satanás. Y ahora, como les dije la semana pasada, cuando la Biblia habla de la salvación, habla de ella en tres etapas relacionadas con el tiempo, tres fases. Primero está el tiempo pasado de la salvación, es decir, el tiempo de nuestra conversión, algo en el pasado, cuando inicialmente depositamos nuestra confianza en Cristo como nuestro Señor y Salvador, y como resultado fuimos salvados del castigo del pecado. Eso ya ha sucedido. Segundo, está el tiempo presente de la salvación ahorita mismo, porque habiendo sido salvados del castigo de nuestro pecado, estamos actualmente siendo salvados del poder del pecado que nos domina. Eso no quiere decir que no luchamos contra el pecado, sino que eso era antes parte de nuestra posición antes de ser salvos. Y ahora el tercero es el tiempo del futuro de la salvación, porque algún día, cuando esta vida termine, estaremos en el cielo. Vamos a estar en el cielo, y en ese momento seremos salvos de la presencia del pecado, en la esencia de que el perdón del pecado, el pecado no tiene ningún lugar en el cielo. Y la razón que es tan importante para nosotros ser conscientes de esta última etapa de la salvación es porque si Satanás no puede hacernos dudar de nuestras pasadas o presentes etapas de salvación, entonces él va a tratar de desalentarnos y disuadirnos, tentándonos a perder de vista nuestra futura salvación, de manera que estemos abrumados con los problemas de la vida y tribulaciones terrenales. Ahora, como dije, combatimos estas dudas diabólicas y desánimos diabólicos entendiendo lo que dice la Biblia sobre la salvación, las tres etapas de la salvación, y luego lo que hacemos es aplicar personalmente estas verdades a nuestras vidas. Ahora, porque no nos
hace nada bueno el saber esta información y no aplicarla a nuestra vida. Ahora, cuando se trata de la primera fase de salvación, la cual experimentamos cuando fuimos convertidos, tenemos que entenderlo, lo que dice la Escritura acerca de esta garantía para que podamos saber con certeza que somos salvos. Y como les mencioné el domingo pasado, la Biblia aborda la seguridad de la salvación en dos líneas, o es decir, de dos maneras, que las Escrituras dicen que nosotros podemos saber con certeza que somos salvados. Primero está la manera objetiva, que se basa en el hecho de que la muerte de Cristo en la cruz fue una expiación definitiva que logró nuestra redención. Es decir, su muerte logró la salvación, no hizo que la salvación fuera meramente posible y luego dejarlo para que nosotros decidiéramos si queríamos que fuera efectiva en nuestro nombre. Verá, la expiación de Cristo no fue una redención potencial, fue una expiación definitiva, porque su muerte realmente logró la salvación y por lo tanto usted, siendo elegido por Dios para la salvación, tiene la garantía de experimentarla. ¿Por qué? Porque fue para usted. Es absolutamente imposible que alguien que está escogido para salvación, que no experimente la salvación, porque Jesús lo compró en la cruz. Eso es un hecho. Por lo tanto, usted le pertenece a Él y tiene la seguridad de la salvación porque Él la aseguró. Su muerte, déjeme decirlo nuevamente, fue una expiación definitiva, no una expiación posible, pero definitiva. Salvación es de Dios. Es por eso que esta querida mujer moribunda habló de la integridad de Dios en relación a su salvación, porque Dios está obligado por su propia promesa de salvar a su pueblo basado en lo que Cristo logró en la cruz. Y por eso es que nuestro Señor dijo en versículo como Juan 5, en el capítulo 5, versículo 24, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso quiere decir vida espiritual. Amigos, la seguridad llega cuando descansa usted en las promesas objetivas e inmutables de Dios, basadas en la obra de redención que Jesucristo logró en la cruz. Ahora, esta mañana, mientras continuamos nuestro estudio del casco de la salvación y la seguridad de salvación, quiero que nos enfoquemos en la segunda forma que las Escrituras nos da para asegurarnos que estamos realmente salvos. Y la primera manera se basó en la evidencia objetiva de la muerte de Cristo y la segunda manera se basa en la evidencia subjetiva de que nuestras vidas han sido transformadas por Cristo. Como verán, Jesucristo ha prometido que cualquiera que ha sido escogido para salvación va a venir a creer en Él. Entonces, la pregunta viene a decir, ¿cómo sé si he creído verdaderamente escrito? Es decir, ¿cómo puedo saber si soy uno de los elegidos? Si mi fe es una fe salvadora realmente o simplemente un acuerdo mental con los hechos del Evangelio. Y la respuesta a esa pregunta se encuentra en una vida cambiada. Una vida transformada. Como ven, la Biblia enseña que aquellos que son salvos se han regenerado. ¿Qué significa esto? Que en el momento de su conversión Dios le dio una nueva naturaleza. ¿Qué significa eso? Que su propia divina santa naturaleza se la da a usted. Por lo tanto, su vida va a dar evidencia de esta nueva santa naturaleza dentro de usted por los frutos que usted produce, tales como su comportamiento, su manera de hablar, sus actitudes. Es decir, la prueba de que tiene una nueva naturaleza se demuestra por la forma en que vives, de modo que su conducta, deseos, ambiciones, metas, etcétera, serán diferentes de lo que solían ser. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, tenemos que entender que Pablo no está diciendo que si usted está salvo ya no está luchando con el pecado o que ahora somos perfeccionados y sin pecado. No, él no está diciendo eso. Él está diciendo que sí, si usted
conoce a Cristo, hemos sido cambiados, no somos las mismas personas que éramos antes en nuestra salvación. Hay algunos bumpes en la calle que estamos cruzando, pero siempre hay cambios en nosotros. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que algunas personas, pensando que han sido convertidas en cristianos, no lo sean. Y por lo tanto, en 2 Corintios 13:5, Pablo instó a los corintios a probarse a sí mismos para determinar si ellos realmente estaban en la fe. Miren lo que él escribe en 2 Corintios 13:5. Él dice: pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Ahora, la prueba que Pablo está pidiendo es un examen de nuestras vidas para determinar si realmente hemos nacido de nuevo y no nos hemos engañado pensando que somos salvos cuando no lo somos. Por lo tanto, Pablo nos llama a poner nuestra vida a prueba para ver si demuestra se demuestran las marcas de una vida regenerada. Verán, como hay ciertas evidencias que revelan que tenemos vida física, como respirar, también hay ciertas evidencias que revelan que tenemos vida espiritual. Y estas evidencias son simplemente un reflejo del carácter de Cristo en nosotros, incluso si es solo un reflejo muy tenue e imperfecto. Nuevamente, no tiene que haber esta evidencia. Nuevamente quiero que noten, si ustedes miran 2 Corintios 13:5, noten cómo exactamente Pablo lo puso. Él dice: póngase a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes. Esto es lo que tenemos que reconocer, que Jesucristo está en nosotros, a menos de que en verdad no pasen las pruebas. Entonces, según Pablo, el propósito de este examen es revelar si Jesucristo vive en usted o no. Si usted demuestra en su vida el carácter de Cristo, entonces usted pasa la prueba. Pero si no, entonces usted tiene que concluir que usted no es salvo. Ahora, aquí en la 2 Corintios 13, si usted nota, Pablo no menciona ningún cambio específico o menciona ninguna evidencia específica o prueba que debemos buscar en nuestras vidas para determinar si somos salvos, mediante el cual podemos determinar si Cristo vive en nosotros. Sin embargo, el apóstol Juan menciona varias de las evidencias en su primera epístola, conocida como la primera de Juan. En la primera de Juan 5:13 es una de las declaraciones más importantes en relación a nuestra salvación. Dice, estas cosas, él está hablando el capítulo 1 al 5 ahora. Él dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. De acuerdo con este versículo, el apóstol Juan dice que él escribió su carta ¿a quién? A los creyentes, a aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios. Y lo hizo con el propósito específico de darles la seguridad de su salvación. Entonces, por lo tanto, lo que esto nos dice, que los verdaderos creyentes pueden, y a menudo les pasa, que tienen problemas de aseguramiento con su salvación, y que Dios, a través de su apóstol Juan, misericordiosamente aborda estos problemas de aseguramiento para que los cristianos no tengan que vivir en incertidumbre, de manera que él abarca esto acerca de su salvación, y en la forma en que Juan hace esto es mediante una serie de pruebas mediante las cuales las personas pueden examinar sus vidas para determinar si pasan estas pruebas o no. Ahora, escuchen muy cercanamente: si usted pasa estas pruebas, entonces esto absolutamente demuestra que usted es un cristiano verdadero, porque ningún no creyente puede posiblemente pasar estas pruebas, porque ningún no creyente tiene evidencia de la vida santa transformada que Juan declara
prueba que uno tiene vida eterna. Si usted pasa esto, usted es un creyente y tiene que basarse en esto. Por lo tanto, si después de pasar estas pruebas, usted ve estas evidencias en su vida, demostrando que Cristo está en usted y lo ha cambiado, entonces usted debe de dejar escuchar las mentiras de Satanás de que usted no es salvo. Usted debe tomar el casco de la salvación y ponérselo, creyendo que lo que Dios ha dicho es cierto, para que su mente esté protegida de los golpes aplastantes de su adversario. En otras palabras, deje que la verdad de Dios prevalezca en su pensamiento y no preste más atención a las mentiras del diablo. Ellas no van a seguir detrás de usted, pero usted no debe tener que seguir pensando en ellas, no la tienes que recibir. Usted es salvo porque Dios lo dijo y eso lo resuelve. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas pruebas que Juan nos da para que sepamos que tenemos vida eterna? Bueno, hay 3 pruebas principales que Juan menciona en esta carta. Hay varias más, pero yo les voy a hablar de las 3 principales, siendo el primero que los verdaderos creyentes confiesan sus pecados. Primera de Juan 1, 8 al 9 dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahora, aquellos quienes han verdaderamente llegado a conocer a Cristo por salvación, no solo están conscientes de que tienen pecado en sus vidas, sino que ellos también odian su pecado y por lo tanto, cuando pecan, ellos confiesan su pecado a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia con la palabra confesar? Bueno, la palabra simplemente significa que usted está de acuerdo. Eso quiere decir que usted está de acuerdo con Dios acerca de su pecado. Usted confesa su pecado a Dios. Eso significa que está de acuerdo con Él acerca de lo que hizo. No trata de justificar su pecado, no disculpa su pecado, no culpa a otros por su pecado. Y usted solo humildemente está de acuerdo con Dios y confiesa lo que hizo o pensó o dijo y admite que estaba equivocado con una actitud que dice: lo siento, Señor, y no quiero volver a hacer esto. Verá, aquí hay una verdadera verdad liberadora para nosotros. No se desanime porque ve tanto pecado en su vida, porque el hecho de que vea tanto pecado en su vida no significa que no es salvo. Nuevamente, no deje que Satanás lo desanime. Nuevamente, el que usted vea tanto pecado en su vida no significa que no sea salvo. Es lo que hace con su pecado, lo que revela si usted es salvo o no. Y Juan dice que los verdaderos creyentes confiesan su pecado a Dios y experimentan su perdón purificador. Juan Owen, uno de los grandes puritanos, escribió esto: un hombre entonces puede tener un sentido profundo del pecado todos sus días, caminar bajo ese sentido continuamente, aborrecerse a sí mismo por su integridad, incredulidad y rebelión contra Dios sin que se impugne su seguridad. Ahora, lo que Owen se está diciendo es que no necesitas perder la seguridad porque ves una gran cantidad de pecado en tu vida. Los verdaderos cristianos son tan conscientes de su pecado y rebelión hacia Dios y lo odian. Lo odian tanto que lo confiesan a Dios con una actitud de arrepentimiento, lo que significa que se apartan de su pecado, no se aferran a su pecado y simplemente le dan a Dios palabras insinceras diciéndole cuando se arrepienten. No, eso no es lo que ellos hacen. Ellos tienen una actitud que dice: Dios, no quiero hacer esto más. A lo mejor caiga de nuevo, pero te quiero decir que quiero seguirte a ti. No, lo confieso que esto está incorrecto. El ejemplo más grande en las Escrituras de un hombre que confesó su pecado a Dios con una actitud de verdadero arrepentimiento fue el rey David. El Señor lo hizo convicto y lo quebrantó sobre su adulterio con Betsabé y el asesinato de su marido Urías.
aquí está la confesión de David antes de Dios en el Salmo 51. Note lo que David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la grandeza de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, un hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin culpa cuando juzgas. Ahora, a lo mejor es cierto de que él sí eh, eh, él pecó contra Betsabé y contra Urias, pero noten lo honesto y humilde y contrito que David está al confrontar su pecado. Nuevamente, él pecó contra Betsabé y su esposo. David reconoce que finalmente ha pecado contra Dios y por lo tanto ante Dios está admitiendo abiertamente su pecado sin poner excusas ni justificaciones. No culpó a Betsabé por bañarse en público. Él no culpó de su comportamiento adúltero a un mal matrimonio. Él simplemente enfrentó honestamente su pecado y admitió que era culpable. De hecho, dice que Dios está justificado al juzgarlo por lo que ha hecho, lo que significa que Dios tiene razón y él está equivocado. Esto es lo que significa confesar nuestro pecado a Dios. Con respecto a la declaración de David de que en última instancia fue contra Dios que él pecó, el doctor Martin Lloyd Jones tuvo esta perspicaces palabras que él dice: no niega haber pecado contra los demás, pero aquí va un paso más adelante, se da cuenta de que sus acciones no son simplemente acciones en sí mismas. Él ve que no solo afectan e involucran a otras personas, sino que la esencia real es que él ha pecado contra Dios. Ahora bien, es la diferencia esencial entre el remordimiento y el arrepentimiento. Un hombre que sufre remordimiento es aquel que se da cuenta de que ha obrado mal, pero no se ha arrepentido hasta que se da cuenta de que ha pecado contra Dios. Entonces, pasa usted la prueba, confiesa su pecado a Dios, reconociendo que sin importar sus circunstancias, independientemente de la forma en que otros lo hayan tratado, sin importar sus sentimientos, usted ha pecado contra Dios y para eso no tiene excusa. Simplemente está admitiendo cuán equivocado ha estado y desea cambiar. Si eso es algo que usted hace regularmente, entonces ha pasado la primera prueba y tiene todo el derecho de estar seguro de su salvación, porque ningún no creyente jamás confiesa su pecado a Dios en esta actitud de corazón. Ellos a lo mejor se sienten mal, pero arrepentimiento es diferente. Ellos saben que ha hecho mal y ha hecho mal delante de Dios y por su gracia le pide a Dios de no tratar de hacerlo de nuevo. Entonces la segunda prueba de salvación que Juan nos dio es que los verdaderos creyentes, él dice, obedecen la palabra de Dios. En primera de Juan 2:3, él dice: y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Juan nos dice que la manera en que podemos saber si realmente hemos llegado a conocer a Cristo es guardando sus mandamientos, porque los verdaderos creyentes son obedientes a la palabra de Dios. Ahora, quiero asegurarme que nadie aquí malinterprete lo que Juan está diciendo. Él no está diciendo que los verdaderos creyentes son perfectamente obedientes o que siempre guardamos los mandamientos de Dios. Él no está diciendo eso. De lo contrario, no habría necesidad de confesar nuestros pecados. Si él está escribiendo de que no tenemos pecado, entonces estamos bien, no tenemos que confesar nada. No, él entiende ese. Pero como ven, la palabra griega la palabra mantener que se utiliza aquí es guardar sus mandamientos. Se refiere a una vigilante, observante, de tipo ansioso de obediencia. Es una obediencia que está motivada por el amor a Cristo en vez de una obligación religiosa. Es una obediencia que dice: voy a obedecer aunque nadie más vea mi obediencia, voy a obedecer. Escuchen atentamente, una manera que usted puede determinar si realmente ha llegado a conocer a Cristo es preguntándose usted mismo que si tiene un deseo de obedecer a Cristo.
Tengo una actitud constante de querer obedecer su palabra. Entonces usted puede estar seguro de que es salvo, porque los no creyentes no desean obedecer la Biblia. Y Juan aborda esto en el siguiente versículo, en el versículo 4. Él dice, aquellos cuyas vidas no se caracterizan por la sumisión a la palabra, no son, que no quieren mantener la palabra. Ellos dicen, ellos no son cristianos, sin importar lo que ellos digan, creer o profesan en relación a sus vidas. Esto es lo que Juan dice. El que dice he llegado a conocerlo y no guarda su mandamiento es un mentiroso, y la verdad no está en él. Él dice que aquellos cuyas vidas no se caracterizan por la obediencia, sumisión a la palabra, ellos no son verdaderos cristianos, independientemente de lo que ellos digan o clamen decir, ¿no? Acerca de sus vidas. Eso, si usted no tiene esos pensamientos de querer obedecer, usted no es un cristiano. Pero usted tiene esos deseos, y eso asume que usted abre la Biblia y lee la palabra de Dios y desea hacer esto. Entonces es un cristiano. Jesús dijo lo mismo en Juan 8, versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mí, palabra, verdaderamente son mis discípulos. Entonces, nuevamente le pregunto, ¿usted pasa esta prueba? ¿Usted desea obedecer y complacer a Jesús? Incluso cuando peca, cuando arruina las cosas y cae en el pecado. Este deseo de obedecerle es una evidencia de que ha sido regenerado y salvo. Porque es solo la nueva naturaleza en usted que anhela obedecer a Dios. Los incrédulos solo tienen una naturaleza pecaminosa y por lo tanto solo desean pecar y no les importa obedecer a Dios. Pero los creyentes, teniendo una nueva naturaleza, quieren obedecer a Dios. Los incrédulos no les importa. Ellos pueden ser religiosos, pero a ellos no les importa obedecer a Dios. Una tercera prueba que Juan da para determinar si eres verdaderamente salvo es que los verdaderos creyentes, él dice, aman a otros cristianos. Juan dice en primera de Juan 3, 14 al 19. Es más, él lo dice en otras cartas, pero en primera de Juan 3, el 14 al 19, él no solo dice que verdaderos creyentes aman a otros creyentes, sino que él también nos dice cómo el amor es demostrado a otros creyentes. Él dice, nosotros sabemos que hemos pasado de nuestra muerte a vida porque amamos a los hermanos. Él dice, sabemos eso porque nuevamente, porque nosotros amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y usted sabe que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Ahora, Juan dice que sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, lo que significa que podemos saber que somos salvos porque amamos a los hermanos. Verán, no es natural que amemos a otros cristianos. Amar al pueblo de Dios no es intrínseco a nuestra naturaleza, pero sí a la naturaleza de Dios. Y si su naturaleza mora en nosotros, entonces usted se va a encontrar, nos vamos a encontrar amando a sus hijos. Primera de Juan 4, 7 dice, amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, la realidad es que usted puede tener dificultades para que le caigan bien a algunos de los hijos de Dios, pero amarlos significa que está dispuesto a darles, servirles, ministrarles, hacerlo lo que sea necesario para ayudarlos en su necesidad. A veces hay personas que son especiales, no sé a quién se aplica eso aquí, pero me han dicho, pero
el amarlo es que lo amamos sin importar su personalidad, sin importar qué tan inusuales ellos sean. Es para nuevamente darles, servirles, ministrarles, hacer lo que sea necesario nuevamente para ayudarlos en sus necesidades, sin importar si nosotros vamos a ser amigos con ellos o no. Juan no nos está diciendo que tiene que ser mejores amigos, pero se tiene que tener un lugar especial en su corazón por la gente de Dios. Y esto es lo que notamos cuando nosotros viajamos, y Michelle y yo hemos viajado en otros lugares del mundo, y cuando conocemos creyentes que nunca hemos conocido, hay un amor, y tú los acabas de conocer. Ese es el amor de Dios en el corazón de nosotros por otros creyentes. Así que les pregunto nuevamente, ¿usted pasa esta prueba? ¿Usted ama a los hijos de Dios sirviéndoles, ministrando sus necesidades, ayudándoles con sus problemas, dándoles sus tiempos o con sus provisiones para ayudarlos con los problemas que ellos? Y si es así, ciertamente eres un cristiano, porque los incrédulos, los no creyentes, no aman a los creyentes. Es más, ellos odian a los hijos de Dios y no quieren tener nada que ver con ellos. Ellos los persiguen. Amigos, estas son algunas de las evidencias subjetivas claves, las pruebas que determinan si somos salvos. Entonces, si usted odia y confiesa su pecado, deseas y practicas la obediencia a las Escrituras y ama al pueblo de Dios, entonces usted sabe que tiene vida eterna. Hay seguridad en eso, así que usted tiene que dejar a un lado a esos pensamientos satánicos que le quiere robar de su seguridad en salvación. Su vida, usted tiene que combatir, en su vida tiene que combatir estos pensamientos satánicos que nuevamente intentan robar la seguridad de su salvación. Estos pensamientos son mentiras, y usted los combate poniéndose el casco de salvación que Dios le ha provisto, basando su seguridad en lo que Dios dice, es decir, la expiación definitiva de Cristo y las evidencias de su vida, de que su fe es una fe real y salvadora que te ha cambiado. Verá, aunque Dios le ha dado su casco, que son estas verdades en su palabra acerca de la salvación, usted es responsable de ponerse el casco para protegerse de los ataques del diablo. Por lo tanto, yo le digo como su pastor, póngase el casco y piense con claridad y bíblicamente esté pensando con claridad y bíblicamente acerca de su salvación, y luego descanse en la seguridad de que Dios ha provisto para usted. Deje de escuchar a Satanás y empiece a escuchar lo que Dios está diciendo. Sin embargo, es importante saber que los ataques de Satanás de seguridad de la salvación no se limita a dudas acerca del pasado aspecto de nuestra salvación, nuestra conversión inicial. También ataca a los creyentes por su salvación actual, diciéndoles que aunque una vez tuvieron la salvación, ahora la han perdido debido a su pecado. Y si eso no funciona, entonces Satanás tiene otra estrategia para derrotar a los creyentes con respecto a su salvación. Él susurra en su corazón que puedes ser salvo, pero nunca serás útil para el Señor debido a algún pecado pasado que cometiste. Él le miente diciendo que Dios ha terminado con usted, que lo ha echado a perder y su situación no puede remediarse. De hecho, lo tentará a pensar que lo que ha hecho es tan malo que no importa lo que hagas ahora, porque aunque puedas ser salvo, nunca volverás a tener la sonrisa del favor de Dios sobre ti, sobre su situación, y que su situación ahora es desesperada. Entonces, ¿cómo nos protege el casco de la salvación de estos siniestros ataques? Bueno, la mayoría de las personas que se mueven en nuestros círculos teológicos saben que no pueden perder su salvación independientemente del pecado que hayan cometido, pero en caso de que piense de que de alguna manera ha perdido su salvación, o que incluso es posible perder su salvación, entonces debe ponerse el casco de la salvación y protegerse. Y su protección viene en la forma de los muchos versículos en las Escrituras que afirman el poder de Dios y garantizan el mantenerlo salvo. Por ejemplo,
Jesús dice en Juan 6, en el versículo 37, dice, todo el que Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Y él continúa en el versículo 39 diciendo, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. En el versículo 40 él dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve el Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Como ven, de acuerdo con Jesús, no hay pecado, ninguna circunstancia, ningún fracaso que pueda causar que Él deseche a alguien que ha venido a Él para salvación. Bueno, algunos podrían pensar, tal vez no podemos hacer nada para perder nuestra salvación, pero ¿y si Satanás nos arrebata del Señor? Bueno, Jesús respondió esta pregunta en Juan 10, 27 al 21. Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo los conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Eso está diciendo que nadie, incluso Satanás, puede alejarlo de él y de la vida eterna. De hecho, nadie puede sacarte de los brazos seguros de Cristo. En Romanos 8:38 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero alguien puede decir, entiendo lo que tú estás diciendo, pero me siento tan débil y no sé si podré aguantar hasta que muera y tengo miedo de alejarme de Cristo al caer en algún pecado mortal. Pero eso no va a suceder. Usted no se alejará de Cristo, ni tendrá que temer que no podrá aferrarse a Él. Verás, usted no está colgando de Él está colgando de usted. Es Él el que se agarra de nosotros. En Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha y en presencia de su gloria con gran alegría. Nuestro Señor va a evitar que nosotros nos apartemos de Él. En el primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Así que escuchen, la salvación para usted está garantizada. Usted va a venir a salvación, a gloria con Cristo. Si te encuentras bajo un ataque satánico pensando que eres tan malvado que Dios no podrá mantenerlo salvo, entonces eres culpable de pensar erróneamente del peor tipo. Porque estás pensando que tu salvación continúa dependiendo de su buen comportamiento continuo, y eso no es cierto, no es así. Nunca ha sido y nunca será de su trabajo. Usted no ha hecho nada para ganar su salvación. Salvación depende solamente de Cristo, es la gracia de Cristo y de lo que Cristo hizo en la cruz y no de nosotros. Pero ¿cómo protege el casco de la salvación a aquellos que, aunque saben que no pueden perder su salvación, sienten que han pecado tanto que Dios ha terminado con ellos, que son inútiles para Él y nunca volverán a experimentar el calor de su favor? Bueno, usted tiene que reconocer que Dios sabe todo sobre su pecado. Nunca usted puede tomarlo a Él por sorpresa.
el Señor no mira su pecado y dice, ay, esa persona no puede ser capaz de hacer eso. No, no es así. Su utilidad para Él, noten esto, su utilidad para Él no se basa en su pasado pecado, se basa en su actual actitud, no en algo que ha hecho hace años atrás. Si usted se ha arrepentido de su pecado, entonces usted debe aceptar el perdón de Dios en Cristo. Escuche bien, yo no le digo que usted tiene que perdonarse a usted mismo, usted nada más tiene que aceptar de que Cristo lo ha perdonado a usted y usted tiene que creer eso. Que nuevamente que Cristo lo perdonó, usted tiene que reconocer su pecado, fue perdonado por Cristo y creer la verdad, que Dios lo ama, que lo ha perdonado y que usa su debilidad para trabajar con usted. Las escrituras afirman que Él usa personas que han cometido pecados horribles. Moisés mató un egipcio y sin embargo Dios lo usó para declarar su santa ley a Israel. David cometió adulterio y fue responsable del asesinato de Urías elitía. Sin embargo Dios dijo que era un hombre conforme a su propio corazón. Pedro negó haber conocido a Jesús y sin embargo el Señor lo restauró a la comunión y a ser un apóstol. Entonces, independientemente de lo que usted haya hecho en el pasado, el Señor está lleno de compasión y perdón. Así que no deje que las mentiras del diablo lo derroten. Acepten el perdón del Señor. Empiece a darle gracias por su salvación. Empiece a darle gracias por perdonarlo y simplemente siga con su confianza absoluta de que Él lo ama y lo va a utilizar para su gloria. No hay razón para que un verdadero creyente sucumba a las dudas de Satanás sobre la salvación pasado o presente. Dios ha proporcionado sus verdades sobre la salvación para proteger su mente de los golpes de la espada del diablo. Pero si usted nunca ha dejado su pecado y venido a Cristo para salvarlo, entonces no debe engañarse pensando que es un verdadero creyente cuando no lo es. Son solamente los verdaderos creyentes los que confiesan sus pecados. Hay personas que a veces tienen dudas con su salvación y yo quisiera que hay personas que a veces tuvieran estas dudas, pero ellos no lo hacen, ellos están súper confidentes de ellos mismos. Pero aquellas personas que han luchado, tienen luchas contra saber si son verdaderos creyentes. Son verdaderos creyentes porque Satanás va en contra de estas personas. Él no va en contra de las personas que no son creyentes. Él no los ataca a ellos. Él ataca a los verdaderos creyentes. Así que no escuche a Satanás. Escúchele a Dios. Dios lo ha dicho, usted lo cree y eso lo resuelve. Eso no tiene que hacer más nada. Ahora, nuevamente, si usted nunca ha dejado su pecado y ha venido a Cristo para que lo haya salvado, entonces usted no se debe engañar de pensar que usted es un verdadero creyente. Cuando usted no tiene las marcas que acabamos de ver de un verdadero creyente que confiesa su pecado, amar a otros creyentes, creer la palabra de Dios, entonces no importa lo que haya sido su profesión de fe, usted no es un cristiano, pero la buena noticia es que usted todavía está vivo y puede convertirse en cristiano. Usted puede arrepentirse de su pecado y venir a Cristo, poner su confianza en Él para su perdón de sus pecados. Usted está confiando en el sacrificio de Cristo para su salvación, que fue hecho para usted y para su salvación. Si no, hágalo. Ahora mismo vamos a cerrar, voy a orar y luego le daré la batuta a Rick White, el presidente de los ancianos, quien nos va a guiar en nuestra reunión anual de negocios. Pero nuevamente ahorita voy a orar.
Y luego seguimos con esto. Rick White, que es el presidente de los ancianos, que nos va a guiar en nuestra reunión. Recuérdense, vamos a pagar lo de esto que estamos viendo en línea. Pero antes de hacer eso, espero que ustedes vean nuevamente hoy en la noche el mensaje que estamos viendo de los cristianos que llevan a la corte a otros cristianos, que es la parte tercera. Así que por favor regresen para eso. Ahora oremos. Padre, gracias por lo que nos has dado, por tus palabras, que sabemos que tu salvación es increíble, es maravillosa, que el saber que un día vamos a estar contigo en gloria y sin embargo hay muchos creyentes que han sido robados de esta preciosa seguridad y garantía de que vamos a estar contigo. Si hay creyentes que están luchando contra esto, con estas mentiras de Satanás, yo oro, Señor, que estas verdades que hemos visto en tus palabras los libere y les dé ese gozo de la comunión contigo. Y también oro que aquellas personas que no pasen esas pruebas, que no se engañen a sí mismos y que no sigan justificando su pecado pensando que son cristianos cuando no lo son, y que abran su corazón a la verdad del evangelio, Señor. Y ahora oramos, Señor, que ahora que vamos a hacer esta reunión de negocios, que esto exalte tu nombre, Señor. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y Rick.